Y aquí estamos. ¿Qué tiene que hacer el tasador en función de este lote del cual estábamos hablando anteriormente? Perdón, vuelvo acá. Ese lote que tiene 780 metros cuadrados totales de superficie, el lote, ¿sí? Y que se pueden construir arriba de ese lote 2.748 metros cuadrados. ¿Qué debe hacer el tasador? Bueno, el tasador va a estimar, en el caso de usos residenciales, aproximadamente cuántas unidades funcionales son las que va a querer, ¿sí? En función del metraje por cada una de esas unidades funcionales. Establece a priori una situación óptima que podría ser 25 viviendas de 82 metros cuadrados, ¿sí? Le suma a eso 10 cocheras y 2 locales comerciales de 150 metros cuadrados. De acuerdo con la estimación del mercado, el precio estimado de venta, entonces, ¿cuál sería? ¿Sí? Aproximadamente, porque por lo que nos tiró ese promedio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a fin de hacer este ejercicio, decidimos que en realidad vamos a tener un precio de venta por metro cuadrado de esa vivienda de $2.767 por metro cuadrado. Vamos a considerar que el local va a ser un poco menos oneroso y va a tener $2.100 por metro cuadrado. ¿Por qué el local es un poco menos en realidad en el valor de venta? Porque en verdad el local tiene menos cantidad de cosas, salvo que estemos hablando de un local con cierta especificación. Si hago un laboratorio, obviamente va a salir más caro, pero si hago un local de venta para vender autos, por ejemplo, necesito simplemente un escritorio, un lugar abierto y un baño. Ahora, si voy a hacer una cocina para un restaurante, ahí me va cambiando, pero un local pelado de venta, ese sería el monto. Y calculo aproximadamente en un barrio bastante acomodado, $30.000 por cada una de las cocheras. ¿Qué pretende el promotor? Es decir, ¿qué pretende el que puso el dinero, el inversor? Y ganar un 18% mínimo de ganancia sobre el valor total de eso. Siempre que digo estos valores, siempre salta algún desarrollador que me dice, yo no gano 18%. Es posible, estamos haciendo un ejercicio. También podemos saber que hay otros que ganan más y hay otros que ganan mucho menos. Lo mismo pasa con la ganancia inmobiliaria. La ganancia inmobiliaria de comisión le calculamos el 4%. Lo que te dicen todos los inmobiliarios es, por favor, miren, en un edificio nuevo nadie cobra eso. Bueno, si vos no lo cobrás, se lo lleva el promotor. Esto es así. Pero para los efectos del ejercicio, lo único que después yo cambio son los valores de los montos, que sé que en mi mercado funcionan, ¿sí? Pero esto es a modo de hacer el ejercicio. ¿Cuáles son los costes aproximados de la construcción? En ese momento que hicimos esto, el valor de construcción por ese momento salía $1.200 el metro cuadrado en la vivienda y 1.100 en metros cuadrados del local. La verdad que es un monto alto para el día de hoy a nivel construcción. Nosotros podemos hacer obras por $700 el metro cuadrado, $800 el metro cuadrado, y algún que otro con una calidad bastante baja lo puede lograr hasta casi, les diría, por $500 el metro cuadrado. Se estima un costo de honorarios de proyecto y dirección del 8% en cuanto a los profesionales, ¿sí? Los arquitectos que hacemos el proyecto y la dirección. Son honorarios profesionales de un profesional arquitecto de un monto aproximado de estas características, se calcula de una manera distinta los honorarios de los arquitectos, pero para que ustedes tengan idea, un 8 podría ser relativamente real. El comentario siempre de los que trabajamos en la construcción es que en realidad frente a los inmobiliarios nosotros ganamos poco o los inmobiliarios ganan mucho, porque nosotros tenemos una firma y una responsabilidad penal por sobre todas las cosas y hasta el código del 2015 los inmobiliarios ni siquiera tenían esa normativa penal y cobraban un 7, un 3 y un 4, ¿sí? Así que denle un aplauso a los muchachos de la matrícula porque han logrado unas comisiones bastante altas. Los gastos de administración del promotor se estiman en un 10% de los costes de construcción y honorarios. Vuelvo a decirles, todos estos montos de los que estamos hablando, tanto de porcentaje como de valores,
tienen mucho que ver con el corte que habíamos hecho en el año 2020 o 2019. Entonces, ¿cómo empiezo a desglosar este valor de terreno por método residual estático? Tengo los datos primero, como siempre. ¿Se acuerdan que cuando hacemos métodos de cualquier índole, primero tengo datos, que son cosas que yo traigo a la mesa, que en realidad las tengo es un conocimiento que yo ya tengo previo, no tengo que hacer nada. ¿Tengo la superficie del terreno? Sí, en la primer slide se los mostré, 780 metros cuadrados. ¿Tengo la máxima edificabilidad permitida? Sí, la ajusto, porque creo que en la primera había puesto 1700, ajusto a 2.340 metros cuadrados. Me sale que en esa división, ¿sí? Tengo 25 unidades funcionales que me van a dar un total de 2.040 metros cuadrados. Los locales, que eran los dos de 150 metros cuadrados, me va a dar 300 y voy a tener 10 cocheras, ¿sí? Ahí, la cochera, ¿por qué tengo un cálculo y lo separo? Porque la cochera no implica, en muchos de los casos, una situación de obra. Pues la cochera generalmente es un suelo que aplico. No estoy hablando de cocheras en subsuelos que llevan rampas o levanta autos o nada. No hablo nada de montacarga ni nada. Estoy hablando de una cochera en la cual planta baja hago la distribución de los espacios guardacoche en el caso de 866 y de cocheras a partir de más de 10 metros cuadrados de frente. ¿Cómo logro yo esa resultante? ¿Cómo llego al valor del lote? Bueno, voy a tener tres instancias. Voy a tener una instancia A1, que va a ser la instancia de ventas, voy a tener la A2, que voy a descontar, que es la ganancia, y una instancia A3, que va a ser los gastos. Es decir, que de mi valor de venta, es decir, el cash que me van a poner una vez que yo venda la unidad funcional, voy a descontarle lo que quiero ganar y con qué me quiero quedar y a su vez todo lo que me costó la obra. Eso es estrictamente el método residual. ¿Cómo estimo los precios de venta? Bueno, establezco valores. Digo que los departamentos, en líneas generales, por metro cuadrado, estaban 2.767 dólares el metro cuadrado en esa zona y lo multiplico por la cantidad de metros cuadrados que yo tengo y me da ese valor. Yo sé que voy a tener una ganancia neta de 5.644.680. Y por otro lado, voy a tener los locales, que si los vendo a 2.100 dólares el metro cuadrado, por 300 metros cuadrados, que son los dos locales, voy a tener una ganancia de 630.000 dólares. Y las cocheras, cada una la voy a vender a 30.000 dólares, por lo tanto voy a tener 300.000 dólares de cochera. Eso me arroja un total de venta de 6.574.680. ¿Qué hice? Sumé todo lo que vendí. Hoy vendí todo. Vendí los departamentos, vendí los locales, vendí las cocheras y me quedó en la mano 6.574.680. Y esa es la 1. Esa es la venta. La 2. ¿Qué es la 2? Es la ganancia inmobiliaria por un lado, que se lleva las comisiones de ese total de venta, y por otro lado la ganancia neta del desarrollo que yo quería que fuera del 18%. Entonces tengo un valor de ganancia de 1.002.917 dólares. Eso me arroja un total de 1.265.904,20. Le podía haber puesto número redondo, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero bueno. Y acá tengo el más difícil para el inmobiliario, el más difícil de aquellos que no trabajan en la construcción y que solamente se dedican a la venta de un producto ya terminado. Aquellos que tienen desarrollo les va a resultar muy sencillo. Departamentos, la cantidad de metros cuadrados, por un valor aproximado de gastos de construcción por metro cuadrado de 1.200 dólares, me arroja esos 2.937.600. Los locales, que eran 300 metros cuadrados y que dije que aproximadamente lo puedo vender en 1.000,
dólares el metro cuadrado, me va a arrojar esos 300.000. Ahora tengo los honorarios, ¿sí? Tengo esos honorarios que, de proyecto y dirección, que son ese 8% del cual estábamos hablando. Después tengo un gastos de derechos, primas, impuestos, que aproximadamente se llevarán el 5%, y los gastos administrativos, ¿sí? No es la ganancia del promotor, es los gastos administrativos que tiene, ¿sí? Su oficina, la secretaria, la situación para el manejo de qué sé yo, gasto de representación, digamos, llámenle todo lo que quieran, que arroja un total de costes de edificación y gastos de 3.982.248. Y entonces, ¿qué hago? Me hago una pequeña planilla y digo, bueno, pará, todo lo que está en rosa en esta planilla son los datos que yo ya tengo, los que conozco, los que les fui contando al principio. Y después voy a tener todo lo que corresponde a cada uno de esos A1, A2, A3, que van a conformar esa fórmula de que el lote vale lo mismo que si yo agarro el valor de venta y a ese valor de venta le descuento el valor de coste y el valor de ganancia. Eso me va a arrojar un valor total de 1.326.527,51. Esa es mi planilla final. Ese es el resultado del valor residual del terreno. Yo no debería, para poder hacer una obra de estas características, pagar un terreno que superara ese valor porque no me va a cerrar la ecuación que yo tengo para hacer un desarrollo. Entonces, el valor máximo de venta de ese terreno es de dólares 1.326.527,51 aproximadamente, ¿sí? Los valores estimados por metro cuadrado de terreno me estarían dando una incidencia de 1.700 dólares el metro cuadrado respecto de la cantidad que voy a gastar en dinero respecto de la superficie del lote. Pero la incidencia, como lo vimos al principio, no tiene que ver con la superficie del lote, tiene que ver con la superficie edificable. Entonces, en esa incidencia de terreno, yo tengo el valor que me dio ese terreno y lo divido por la cantidad de metros cuadrados que yo puedo construir. Eso me determina una incidencia inicial del terreno de 567 dólares por metro cuadrado. Es decir, que como yo puedo construir 2.340 metros cuadrados sobre ese lote, definitivamente ese lote por metro cuadrado me va a dar 567 dólares por metro cuadrado de incidencia respecto de este desarrollo. ¿Qué criterios de cálculo aplico? Primero, se valora un lote para uso residencial en venta por su edificabilidad máxima permitida. Y acá que empieza a jugar. Yo tengo para construir 8 pisos. Entonces me preguntan, bueno, pero si yo quiero construir 6, porque ¿qué pasaba? Cuando vos podías construir 6 no pagabas plusvalía, pero ahora pagabas plusvalía, porque querías construir 8. Y si querés construir 2 pisos más, el gobierno de la ciudad te cobra, que no es una carga impositiva, te cobra una plusvalía. Ahora les hablo un poco de la plusvalía. Y la realidad es que yo tengo que tener el uso siempre sobre un lote de la capacidad máxima que ese lote pueda dar. Porque si yo no utilizo la capacidad máxima de ese lote, la realidad es que tarde o temprano voy a perder plata. Porque yo podría construir 8 pisos, pero en realidad estoy haciendo 6. ¿Sí? Y por no pagar la plusvalía es un porcentaje. ¿Sí? ¿Cómo se calculó la plusvalía en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Con esa incidencia que yo les dije, ¿sí? Esa incidencia de 567 dólares el metro cuadrado. Entonces, a sabiendas que yo tengo esa incidencia por un terreno, establezco una plusvalía, que es un valor que le voy a dar a ese lote aproximadamente cercano a ese valor, a los 567 dólares por metro cuadrado. Porque saben que en realidad vos lo vas a utilizar y lo vas a aplicar. Bueno, después viene la charla compleja de
¿quién paga la plusvalía? Digo, yo tengo un lote a la venta que antes se podía construir 6 pisos y ahora se puede construir 8, yo cobro el lote como si se puede construir 8. Entonces sale el que viene a comprar el lote y dice, no, para un poquito, porque yo te lo voy a comprar ahora que tiene 6, pero en realidad cuando quiera hacer 8, yo le voy a tener que pagar la diferencia al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces a vos no te la voy a pagar. Vos me tenés que cobrar el lote como si fuera 6. Bueno, era el huevo y la gallina. En ese momento nadie sabía por dónde arrancar un poco. El mercado definió que al final el que vende el lote bajaba un poco y el que lo compraba subía después con lo que pagaba en el gobierno de la ciudad, que en una primera instancia se pagaba con derecho de construcción. Entonces estaban todos recontraenojados porque podían hacer desarrollos de mucha envergadura que recién iban a cobrar 2 años después y quería el gobierno de la ciudad que los pague en el momento de cuando presenta los planos. Bueno, historias. El tasador considera, por ser la promoción más habitual, que se vende departamentos y que los locales comerciales son necesarios en esta ubicación, por lo que se sitúan en la planta baja. No se tienen en cuenta costes financieros ni costes o impuestos de adquisición del lote. ¿Sí? Esto es lo que el criterio de cálculo aplica. Y bueno, acá los saludo y muchas gracias, pero en realidad lo que les quiero contar es que esta plusvalía que está definida mejoró la situación de avance de mayor cantidad de metros cuadrados para aquellos desarrolladores en los lotes. Hay también una minusvalía. ¿En qué casos? En algunos casos hay minusvalía que no se le aplica y el gobierno de la ciudad tampoco le va a pagar a esa persona el lote. Entonces, bueno, hay algunas desavenencias respecto de eso, pero lo van a ver en arquitectura. Les mando un abrazo grande, espero que haya quedado bastante claro y bueno, nos vemos en la próxima.